El Espejo se comprometió en seguir reportando, pase lo que pase, y vamos a ser fieles a nuestra palabra. Los juicios masivos por el 11 de julio en Cuba continúan esta semana en condiciones deplorables, mostrando una vez más las violaciones sistemáticas a los derechos de los detenidos y la desesperación del narcorrégimen cubano, que no puede ser más evidente y más patética, con violaciones jurídicas, manipulación, uso de testigos falsos, violaciones al proceso y a puerta cerrada, a pesar de sin acceso a la prensa y con los familiares de los detenidos amenazados y sin contacto con sus seres queridos, agolpándose en los alrededores de los tribunales totalmente tomados por la policía y por los militares. En Holguín, 10 condenados decidieron plantarse en la prisión provincial, iniciando una huelga de hambre tras conocer que el tribunal estaba ratificando sus condenas por sedición, con penas de hasta 30 años de cárcel. Al menos 234 personas tienen peticiones fiscales a la espera de juicio. Las marionetas de la reinvolución siguen apretando las clavijas a un pueblo cada vez más descontento, pero en un intento desesperado por contener su deseo y su derecho de libertad, con la mayor represión implementada en décadas, dirigida curiosamente a personas que en gran medida no participaban en política antes de salir de sus hogares para unirse a quienes en las calles se atrevieron a exigir un cambio. Sin compasión, contra padres de familia, madres, jóvenes y hasta menores de edad, soltando a sus perros hambrientos, quienes por un huesito y un lucido collar no dudan en obedecer la orden de acatar y atacar a su propia gente, deteniendo impunemente a quienes solo cometieron el delito de hacer oír pacíficamente el eco de su reclamo, con jueces vendidos a la infamia de sus verdugos, traicionando la justicia independiente que dicen representar y a la propia Constitución cubana, que en su artículo 56 reconoce claramente los derechos de reunión y manifestación con fines lícitos y pacíficos. Ni condenas tan desproporcionadas como 30 años de cárcel por delitos ficticios de sedición sin haber portado un arma o haber actuado con violencia para derrocar a ese régimen cínico y dictatorial que hace ya demasiados años debería estar tan extinguido como esa estirpe de dinosaurios verde olivo a los que ya les ha llegado la hora de desaparecer. La dictadura reprime como medida de disuasión, una represión que no mata directamente, pero acaba con la vida, perforando el alma, cuando condena a elegir entre cárcel y exilio. Esa es la realidad que se esconde en el miedo, en el terror de estos valientes que protagonizan este momento histórico y que quizá puedan provocar que finalmente les explote en la cara al régimen esa olla a presión en la que han convertido Cuba. Comenzamos. Ya listo para presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Muchísimas gracias y qué gusto que vuelvas a estar en el programa. Gracias a ti. Y está con nosotros Roxana García, también desde Cuba. Ella es hermana de uno de los detenidos, de Andy García Lorenzo, preso por las protestas en Santa Clara. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Y quiero comenzar contigo, porque todo esto tiene nombre, tiene apellidos, tiene un sufrimiento propio, que nosotros quizá en la comodidad de nuestros hogares no somos capaces de poder darnos cuenta en la dimensión que es. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando con Andy García Lorenzo. ¿Aló? Bueno, mientras recuperamos ese sonido con Roxana, yo siempre les he dicho que las meigas siempre hacen de las suyas para intentar que esto no se escuche. Vamos a volver a probar sonido con ella. Bien? Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchas tú? Sí, sí. A ver, tu familia ha sido una de las más perseguidas. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando en este momento. Sí, así mismo. Mi hermano es uno de los manifestantes del 11 de julio y la posición que hemos tomado la familia realmente es denunciar, tratar de llegar a los medios internacionales para que se pronuncien por mi hermano. Acá en Cuba se agotaron todas las vías legales que tiene supuestamente el gobierno y realmente por causa de esto, por causa de nosotros estar pidiendo la libertad de mi hermano, sí hemos recibido todo tipo de amenazas, todo tipo de represión. Es la verdadera cara de ellos. El 15 de noviembre actos de repudio, luego han seguido, ¿no? Y entonces en estos momentos, en la semana pasada, en el juicio, como muchos vieron, todo estaba completamente militarizado y nosotros expusimos, acá conmigo está Jonathan, con nosotros expusimos todo lo que estaba presente, porque ellos decían
de que ahí no había, de que eso no estaba militarizado nada, y fue todo lo contrario. Nosotros dimos evidencia de que fue así, y entonces, por causa de eso, no me dejan a mí llegar, ni a mí, ni a mi suegro, ni a mi amor. Ni a ningún otro No miembro de la nos familia. dejaron, no nos dejaron llegar el último día del juicio de mi hermano, no nos dejaron llegar a la audiencia donde se estaba celebrando el juicio. Y cuando íbamos de camino nos apresaron, nos cogieron presos, nos detuvieron todo el día hasta la noche. Realmente no fueron muchos los interrogatorios, sino la mala forma con la que fuimos tratados. A mí me trataron súper mal, etcétera. Bueno, al final, aquí no hace falta la ley. Ellos nos decomisaron 2 teléfonos, nos decomisaron 3 líneas, una tarjeta CD más un cartel, el cartel que dice Libertad para Andy, el grande que pusimos en mi casa, me lo decomisaron. Nos decomisaron mangas que decían Patria y Vida. Nos multaron, en total nos multaron a cada uno de nosotros, a mi suegro, a mi esposo y a mí, 3.000 pesos de multa a cada uno por alteración del orden público en redes sociales. Eso es algo absurdo, como que alteración del orden público en redes sociales. El que no quiera ver lo que publico, que no nos siga, eso es de toda la vida así. Pero parece que ellos se sintieron como que, no sé, les molestó, y como ellos no le dan cuenta a nadie, nos multaron así. En total fueron 9.000 pesos de multa, solamente con la familia de Andy, más Siley, que a Siley también la multaron de 3.000 pesos de multa. Bueno, yo espero realmente que poco se puede esperar de un régimen como este que está, como se suele decir, dando patadas de ahogado. Vamos a seguir en contacto contigo, con otras familias, y vamos a tratar de saber qué es lo que está pasando y cómo nosotros, como comunidad, aunque estemos del otro lado de la orilla, podemos hacer algo para que no tengan esa sensación de que están solos. Al otro lado de la línea telefónica se encuentra también Maylin Rodríguez Sánchez. Ella es esposa de Josvani Rosell García. Él ha sido condenado a 30 años de cárcel y en estos momentos es uno de los plantados, de los que se encuentra en huelga de hambre. Maylin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, regular. Con la preocupación de mi esposo en huelga y con la petición fiscal que lo están pidiendo, imagínese usted. Es desesperante. ¿No has podido comunicarte con él? ¿Has podido verle? Estábamos hablando en estos momentos con Roxana del impedimento que hacen incluso de poder estar cerca de vuestros seres queridos en esos juicios circenses donde todo está inventado. Yo no hablo con él desde el 10 de enero. Los juicios comenzaron el día 11 de enero, terminaron el 14. El 14, pues, apenas que ellos salen del juicio, fueron plantados y no he podido hablar con ellos. Ayer yo fui citada hasta la prisión para comunicarme que llevamos 72 horas de plantados, y era su deber informarnos que se encontraban plantados hacía 72 horas. Y para firmar un documento, no sé qué documento, que al final yo no firmé, porque no sé sobre qué era el documento que había que firmar, y yo no lo firmé. Ellos se encuentran todavía plantados ya hoy hace 4 días. Él se encuentra estable. ¿Cómo está su salud? Porque habíamos tenido información de que su salud no era la mejor en estos momentos. Esa huelga de hambre obviamente pues puede incidir. Exactamente. Mi esposo es un hombre hipertenso grave y tiene problemas en el corazón. Mediante estas cosas que él está haciendo, esta huelga que él se encuentra ahora, su salud se va a ver más afectada, principalmente sobre el problema que tiene en el corazón. Eso le va a repercutir ya de por vida. Maylin, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Quédate si quieres en la línea telefónica porque quiero aprovechar que está con nosotros Omar López Montenegro, el director de Derechos Humanos de la Fundación Cubanoamericana, porque esto que estamos viendo, estábamos hablando antes de que comenzara el programa, sería irrisorio si no fuera porque envuelve el drama de tantas personas. Pero es de frotarse los ojos que en pleno siglo XXI todavía sigan ocurriendo injusticias como esta y no se pueda hacer nada. O no se quiere hacer nada. Gracias. Yo creo Gracias. que precisamente comentaba que habían unas declaraciones muy importantes de Human Rights Watch diciendo que la respuesta internacional ante los juicios en Cuba había sido muy pobre, había sido muy inconexa,
la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se ha referido una sola vez a este tema. Ya sabemos cuáles son las afinidades ideológicas. Exactamente, porque uno habla de derechos humanos, pero uno tiene que plantearse también, empezando por ello. O sea, correcto, prediquemos con el ejemplo que ha hecho Human Rights Watch, además de denunciarlo y poner las cifras en un papelito. Bueno, en realidad Human Rights Watch es una organización sin fines de lucro, es una organización internacional, ha traído el tema bien. Amnistía Internacional también se ha referido en múltiples ocasiones, pero organismos como Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, la propia Unión Europea. Hay ciertos diputados europeos que han estado pues, promocionando resoluciones con el tema. Pero con todo y eso, por ejemplo, el gobierno de España ni hablar, no ha habido ni una. Bueno, pero ¿qué se puede esperar, de ese gobierno de descerebrados vendepatrias que lo único que han hecho ha sido vender su propia patria? Si lo han hecho con su propia patria, ¿qué se puede esperar de la patria otro ajena? país, sin lugar a dudas. No. Hoy justo estaba hablando con María Elvira Salazar y estábamos hablando de las intenciones. Decían, no, eso son agendas particulares. Correcto. No es una trampa a Pedro Sánchez, es una agenda de Pedro Sánchez con todos sus secuaces. Y a ese aspecto, Pedro Casado hoy lo que ha dicho, lo que ha comentado es que en el caso de que llegara a la presidencia iba a interrumpir inmediatamente todos los contactos con la isla, iba a cerrarles el grifo financiero. Te comento esto porque quería compartir con todos ustedes esta información. Mientras este drama está ocurriendo en Cuba, y para que vean la hipocresía con mayúsculas en neón que nos envuelve, el gobierno cubano está presentando proyectos turísticos a empresarios españoles, entre los que han destacado elevar la capacidad hotelera a 95.000 habitaciones y superar los 6.000 de visitantes hacia el 2030. Aseguran que todo es culpa de Estados Unidos y que la isla, que les puedo contar, es una balsa. Con nosotros Roxana García, hermana de Andy Lorenzo, preso por las protestas en Santa Clara. Se encuentra también con su novio Jonathan. Y yo quiero aprovechar que está además Omar con nosotros para que podamos entablar una especie de diálogo entre los tres y donde tú también les puedas hacer las preguntas que tú necesites, Omar. Como no, muy interesante y muy necesario. Rosana, ya que estás escuchándome, primero, antes que todo, yo quería felicitarte por la actitud que han asumido ustedes, toda esa familia, la respuesta que le dieron al acto de repudio el 15 de noviembre. Es decir, yo creo que ustedes tienen que darse cuenta, y supongo que ya se dan cuenta, que esos pequeños actos de desafío que ustedes están haciendo y otros familiares de presos representan mucho para los presos. Mi pregunta fundamental: ¿qué están haciendo además para lograr que de alguna manera todos estos familiares de presos pues se junten de alguna manera y puedan emprender acciones colectivas? Porque la acción colectiva tiene un peso mucho más grande que la acción individual. Se han hecho cosas ya, ha habido reuniones en Camagüey, en Villa Clara, pero ¿qué más piensan hacer, Rosana? Sí, a ver, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de ayuda a los valientes del 11J. Y a raíz de ese proyecto, eso consiste en donaciones que dan las personas y nosotros le damos ayuda económica gracias a personas que lo facilitan. Y a raíz de eso hemos podido contactar con ellos. Entonces, lo primero que hicimos, en primer lugar, fue la cena del día 30 de diciembre. Realmente yo no puedo llegar a ninguna familia y decirle, mira, tenemos que hacer esto porque las familias tienen miedo. De hecho, de acá de Santa Clara ninguna familia denuncia, somos nosotros nada más. Entonces, el 30 de diciembre las reunimos a todas las de acá de Villa Clara, nos reunimos las que quisieron ir, las que teníamos el acceso a ellas, y hicimos como una cena. Realmente no fue nada festivo para nada, nosotros no tenemos ningún motivo que celebrar, pero al menos nos pudimos conocer. Pero bueno, realmente ha sido un plan de decir, mira, vamos a hacer esto, no lo hay. ¿Qué pasa? Incluso en el juicio, yo me escribía con personas que cuando me vieron en el juicio no me querían ni saludar del miedo que tenían, porque la seguridad del Estado fue días anteriores a la casa a decirles que ni siquiera podían asistir a juicio. Fíjense qué cosa. Sí, es que la seguridad del Estado se ha encargado, como de nosotros también, hasta incluso con esto de las ayudas, se ha encargado de, como decirle, oye, no acepten ayuda de esa gente son unos mercenarios, si aceptan de esa ayuda, esa gente se van a embarcar. Esa gente son lo peor, nos han dicho, con nombre y apellido, Rosana, Jonathan, Pedro, que es mi papá. Y ha sido por esa parte bien difícil, pero sí creemos que estamos un poco más unidos de lo que estábamos hace unos meses, porque se nota. Ahí mismo hubo una directa que yo subí, que estaban saliendo los familiares de los presos y empezamos a gritar nosotros pensamos que íbamos a ser los únicos que íbamos a gritar, nosotros empezamos a gritar que libertad para Andy,
y sí se oyeron también que gritaron algunos más. Claro, hay Son mucho pequeños miedo, pero son pasos. pequeños pasos. Yo digo que las personas van a empezar a despertar más cuando vean todavía la seguridad del Estado. Les ha dicho a todas las familias de que no, de que esperen la sentencia, que tranquilo, que no va a llegar con esos años. Cuando la sentencia llegue, que diga, mira, tu hijo tiene 7 años, tu Tantos hijo tiene años. 10 años, 15, 20, 25, es donde yo me imagino que ellos despierten más. Claro, no, pero es que ese es el tema del miedo. El miedo es un catalizador inmenso y eso es lo que está haciendo precisamente el régimen cubano. Represión por disuasión. O sea, lo que quieren es disuadir a que los jóvenes y que la gente vuelva a tomar las calles, porque ahí sí sería totalmente incontenible. El régimen está asustado, eso es evidente, y ese es el mensaje que está mandando, pero yo concuerdo con ellos. Es poco a poco, paso a paso, cuando la gente se enfrente al hecho consumado de que sus familiares están presos, sentenciados y que no hay salida, entonces viene un desengaño porque muchos de ellos pensaban que sin denunciar pues a lo mejor lograban que sus familiares salieran o recibieran sentencias reducidas. Yo creo que el proceso está en marcha. Ahora, yo quisiera preguntarte, el hecho de las declaraciones del ministro de Exteriores ruso diciendo que en un momento dado podrían mandar contingentes, tropas a ayudar a Venezuela y ayudar a Cuba. En otro momento se hubiera considerado una injerencia dentro de los asuntos cubanos. Sin embargo, en este caso concreto no solamente no ha habido injerencia, sino que se ha cubierto con una capa de olivo. No, y sobre todo el gobierno cubano no se ha pronunciado al respecto. Claro. Eso no me sorprende, ¿no? Recordemos que en Cuba hubo armas nucleares de la Unión Soviética y estuvo a punto de desencadenarse una tercera guerra mundial en la crisis de los misiles. Entonces, no es nada nuevo que ahora Putin haga esto. Lo que sí es nuevo que un gobierno que pretendía ser un poco diferente como el cubano, en teoría, ya sabemos que no lo es, ni siquiera haya hecho el más mínimo comentario, sinceramente. Es más una baladronada de Putin que otra cosa, pero demuestra, ¿no?, la manera en que el nuevo imperio ruso ve a Cuba, lo sigue viendo como un peón en su juego de geopolítica. Y esto es algo que también pueden trabajar. De hecho, lo han estado haciendo los activistas dentro de Cuba, diciendo, bueno, ¿dónde está la soberanía? No hay ninguna. Bueno, yo creo que esa noticia que se repicó en los grandes médicos no ha dejado, en los grandes medios no ha dejado de ser como la fiesta del corcho, que todo el mundo está esperando la fiesta del corcho, y cuando ya sale directamente no pasó absolutamente nada. Ahora, Roxana, ¿cómo se toman estas noticias? ¿Llegan hasta Cuba? ¿Cómo se manejan? Sí, a ver, eso llegó hasta acá. De hecho, yo creo que yo viste hasta en mi Facebook, no el que tengo ahora, porque desgraciadamente cayó en manos a la seguridad mi teléfono con toda mi información y no es el que tengo ahora. Pero sí llega hasta acá. De hecho, lo comenté, yo dije, tanto que ustedes comentan de que el imperialismo yanqui y de que no nos queremos anexar, y entonces ahora Rusia viene así, dispone así del territorio cubano, así como si esto fuera aquí una colonia normal y no pasa nada, y tú no ves a ningún comunista rajándose la vestimenta por eso ni nada, no pasa absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que los caballitos estos de madera que están regalando infunden miedo, porque apenas había hecho el vicecanciller ruso ese alarde, empezaron a llegar ayuda rusa a La Habana. Un cargamento tocó tierra en el Aeropuerto Internacional José Martí casi al tiempo que quedó inaugurado en el Instituto de Geofísica y Astronomía de La Habana un observatorio astronómico donado por Moscú. Que aquí no se dan puntadas sin hilo. No, seguro que no, y es parte de este juego geopolítico. Recordemos también que Rusia se ofreció a arreglar el sistema ferroviario cubano, que es prácticamente un desastre. Entonces vemos una reedición, ¿no?, de estos patrones de la Guerra Fría, con Rusia funcionando como funcionaba la Unión Soviética en su tiempo. Me tengo que ir a la pausa, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué está pasando con esos menores? Yo tengo un chico de 16 años y cuando escuchaba a Bárbara Ferrat, madre de Jonathan Torres, detenido por las protestas con solo 16 años, y tenemos idea de que hay jóvenes entre 15 y 17 años que se enfrentan a 20 años de prisión y helada sangre. Más que vergonzoso. Hay que decir que por lo menos la UNESCO se pronunció en contra de esto. Y han habido varios pronunciamientos, pero es vergonzoso que en el siglo XXI menores de edad estén presos única y exclusivamente por expresar un sentimiento, que fue lo que hicieron. Se pronuncian, muchachos. Pero ¿y después qué? Ya reflexión. Bueno, decirle que le queremos mandar un mensaje de agradecimiento inmenso. No sé si están al tanto de lo que nos ha pasado hace unos días.
y de que vamos a seguir denunciando. A nosotros nos quitaron los teléfonos, nos Sí, multaron, nos quitaron todo, pero al mismo tiempo viramos con más fuerza y gracias a las personas que se solidarizaron y ya tenemos teléfonos y con más fuerza vamos a seguir denunciando hoy más que nunca lo que ocurre con los presos políticos, sobre todo con mi hermano Dionisio García Lorenzo. Omar, tu reflexión. Bueno, yo creo que lo primero que ellos tienen que entender que ellos están poniendo al régimen contra las cuerdas. Tal vez a veces en la situación, tal vez ellos no se den cuenta, pero esas mismas palabras de que ellos siguen lo que está pasando, los muchachos que protestaron frente al Tribunal Supremo, hay un cambio en la mentalidad del cubano y ellos son ejemplos de ese cambio. Lo que pasó el 11J va a venir otra vez de una forma u otra. Y sí decir claramente que la Fundación Nacional Cubanoamericana está para ayudar a todos los actores de cambio dentro de Cuba. Comunicarse con nosotros, cómo podemos ayudar, estamos a la disposición de todas las familiares de presos políticos y activistas que están luchando por el cambio dentro de Cuba. Omar, hace tanta falta porque realmente todos en el fondo somos jueces, pero también somos parte. Y no podemos hacer la política del avestruz, de meter la cabecita en la tierra, solo porque nos pilla muy lejos o porque no ha habido sangre, no hay revueltas, entonces no lo cubrimos. Como medios de comunicación, todos tenemos la obligación de dejar saber qué es lo que está pasando en Cuba y lo que está atravesando toda esta gente que está enfrentándose a condenas de hasta 30 años de prisión por gritar algo tan simple como quiero libertad. Que tengan una maravilla.